Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy el profesor Francisco y les tengo un problema para que lo resolvamos. Dice lo siguiente. Una persona está construyendo una casa y quiere saber qué tan empinada puede ser su cochera, de tal forma que cuando se estacione su automóvil no resbale. Se sabe que el coeficiente de fricción estática entre las llantas y el concreto es de 0,75. Bien. En este problema, lo importante es que debemos hacer una representación gráfica de esta situación. Entonces, yo voy a suponer que esta es más o menos la situación que podríamos tener. Entonces, yo tengo acá, si ustedes se fijan, dibujada un poco la cochera. Acá podría estar el vehículo, el automóvil. ¿Ah? Y entonces, este es el ángulo que necesito calcular. Como en todo problema de dinámica, importante dibujar el diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos el eje X, tenemos acá el eje Y. Recuerden que si el peso del cuerpo siempre apunta hacia abajo, y entre la proyección del eje Y y el peso del cuerpo está el ángulo que es en este caso el ángulo de este plano inclinado. De tal manera que con estos datos, entonces, acá tenemos, ahí está el peso, ¿verdad? Tenemos la componente del peso. Fíjense que si este es el peso, aquí tengo la componente del peso en el eje Y y por otro lado la componente del peso en el eje X. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el balance, vamos a ver cómo nos queda este balance en el eje X, ¿no es cierto? Suponemos que el cuerpo viene, ¿no es cierto?, teórica, está detenido, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Bueno, el balance de fuerza entonces me quedaría masa-gravedad, seno del ángulo, que sería la componente del peso en el eje X, porque es la fuerza a favor del movimiento. Sabemos que está detenido, pero, ¿no es cierto?, si yo lo soltara el vehículo, en ese sentido se movería. Menos la fuerza de roce, en este caso, y en este caso no hay aceleración, o sea, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la aceleración sería cero, por lo tanto, este término sería cero. De tal manera que me quedaría entonces masa-gravedad, seno del ángulo, menos el coeficiente de roce estático por la normal igual a 0. Nosotros sabemos que en el eje Y me quedaría que la normal menos la componente del peso en el eje Y, peso Y igual 0, me queda entonces menos la componente del peso en el eje Y, sería la masa-gravedad por el coseno del ángulo igual a 0. ¿Ah? Por lo tanto, si yo despejo de acá la normal, me queda masa, gravedad, coseno del ángulo. Y esa sería la normal. Recuerden que la componente del peso en el eje Y se trabaja con coseno porque este es el ángulo. Entonces yo tengo que el coseno de este ángulo sería el cateto adyacente partido por la hipotenusa. De ahí sale entonces el coseno. Muy bien. Bueno, de aquí entonces nosotros vamos a desarrollar esta expresión, con lo cual me quedaría coeficiente de roce estático por la normal, reemplazamos masa, gravedad, coseno del ángulo igual a 0. Aquí yo voy a despejar, entonces paso esa expresión a la derecha con su signo opuesto y a la izquierda entonces me queda masa, gravedad, seno del ángulo. Fíjense que la masa-gravedad y la masa-gravedad se puede simplificar, por lo tanto me queda entonces seno del ángulo igual a coeficiente de roce estático por el coseno del ángulo. Voy a despejar el coeficiente de roce, entonces me va a quedar seno del ángulo partido por el coseno del ángulo, y eso me quedaría igual al coeficiente de roce estático. Pero observen ustedes que esta relación seno partido por coseno es lo mismo que tangente. Por lo tanto, la tangente del ángulo es igual al coeficiente de roce estático, o lo que es lo mismo, la tangente del ángulo es igual a 0,75, que era el valor que me daba. De tal manera que si yo quiero calcular el ángulo, tendré que aplicar entonces tangente a la menos 1, o arco tangente, que es lo mismo, de 0,75. Por lo tanto, si calculamos el arco tangente de 0,75, nos da aproximadamente 37 grados.
que sería entonces nuestro ángulo que tendría que tener, ¿ya? Para que el automóvil no resbale. Muy bien, me parece que es un ejercicio interesante. Fíjense cómo podemos determinar el ángulo en este caso para este plano inclinado. Muy bien, bueno, les dejo este ejercicio para que ustedes lo revisen, lo analicen, lo difundan también, y cualquier duda o consulta me comenten. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.